hombres vividores, mentirosos, que se autonombran como apóstoles. Damas y caballeros, en esta maravillosa tarde estamos dando a conocer, estamos notificando a todas las familias: tenga cuidado con la organización secta La Luz del Mundo. Hoy el líder cumple condena. Hoy el líder se encuentra en la cárcel por pedofilia. Oiga, damas y caballeros, estamos dando a conocer a todas las familias: tengan cuidado, señores. Damas y caballeros, la doctrina de La Luz del Mundo es una doctrina torcida, es una doctrina mala, es una doctrina inventada por los Joaquines, no tiene fundamento bíblico. Hoy damos a conocer un ministro de la misma no se atreve a dar a conocer frente a un verdadero pastor, dar a conocer que su doctrina no es hereje. No se atreven, mandan a los miembros y los miembros siempre quedan en ridículo. Los miembros no conocen, no saben doctrina, no saben Biblia. Por ello, hoy estamos haciendo la invitación: un ministro que tenga la valentía, que tenga la facultad de defender su propia ideología, su propia doctrina. Hoy, lunes 1 de septiembre, estamos dando a conocer que no hay ministro que pueda comprobar que la doctrina de La Luz del Mundo sea una doctrina bíblica sana, no. Por ello, damas y caballeros, no se presentan, nunca pueden refutar a un verdadero ministro, a un verdadero pastor evangélico. Porque un ministro verdadero sí ha estudiado teología, sí puede refutar que la doctrina inventada en 1926 no tiene fundamento bíblico, no tiene fundamento bíblico la doctrina de la secta La Luz del Mundo. No hay textos bíblicos que puedan confirmar lo que la secta La Luz del Mundo ha taladrado a familias enteras. Te invitamos, quédate con nosotros, damas y caballeros, en esta maravillosa tarde donde vamos a dar a conocer que la doctrina de La Luz del Mundo no tiene fundamento bíblico. La doctrina de La Luz del Mundo es un fraude, es un engaño. Bienvenido a esta gente bonita que se está conectando. Dios los bendiga. Vamos a identificar algunos puntos. Adelante, Manuel. Ha subido una persona, Manuel. Adelante, Manuel. Buenas tardes, hermano. Desde Managua, Nicaragua, le saluda. Bendiciones, paz de Cristo, hermano. Bienvenido. Muchas gracias, hermano, por invitarme. ¿Le gustaría comentar algo sobre el tema? Es bienvenido. Adelante. Sí, muchísimas gracias. Sí, he visto cómo la manipulación mental, ¿verdad?, de esta secta peligrosa ha hecho que personas humildes, con ignorancia espiritual, con carencia de espíritu, con necesidades físicas, problemas económicos, de trabajo, emocionales, sean captados por estas mentes peligrosas. Por eso es importante, como usted menciona, saber la raíz del problema, de dónde provienen, quiénes son, para que muchas personas no caigan víctimas de este engaño. Correcto, hermano. ¿De dónde usted está transmitiendo en esta tarde? ¿De qué país? Managua, Nicaragua. De hecho, a unos 400 metros, ahí está el templo central de Managua. Ah, perfecto. Muy bien. Desde Nicaragua nos habla nuestro hermano, amigo, hablando en esta maravillosa tarde. Fíjese, mi hermano de Nicaragua,
Tu servidor es ministro, pastor evangélico. Tengo más de 20 años predicando el Evangelio de Cristo. Y hasta este día, mi amigo, los miembros, porque ya he interactuado con varios miembros de la misma organización, La Luz del Mundo. Hasta este día, señores, han tenido temor. A mí cuando me miran que estoy en uno de sus canales, ya ves que ellos abren canales para dar la falsa información, la doctrina torcida. Tu servidor como ministro, usted sabe que un ministro tenemos que estar estudiando, predicando, estamos 100% activos. Identificamos que la doctrina de La Luz del Mundo es hereje, torcida, es mala, y tratamos de entablar una plática con todo respeto con algún ministro. Tienen miedo. Esto es lo que me sorprende, mi amigo, que los ministros de la secta, de la organización La Luz del Mundo, tienen miedo, no tienen la facultad, no tienen el valor para dar a conocer delante de otro ministro su ideología. Y los miembros se atreven a hablar con tu servidor, pero pues la verdad, mi amigo, son incapaces, son inmaduros, son pues ignorantes. Ellos repiten, solamente repiten. Fíjese, una de las cosas que ellos repiten mucho, sin ver el contexto, dicen, y la obra perfecta es que creáis en el que Dios ha enviado. Y en estos tiempos, el que Dios ha enviado ha sido a nuestro hermano Nazón Joaquín García, apóstol de Jesucristo. Y luego tu servidor les dice, lea el contexto y contésteme, por favor, de acuerdo a la escritura, de quién está hablando ese texto bíblico. Pues, hermano, al leer ellos el contexto se están dando cuenta que se está hablando de Cristo, pero no tienen la facultad para poder responder a un ministro. Siempre quedan en ridículo, y eso no es el propósito. Ese no es el propósito. Le mando un saludo a mi hermano de Nicaragua que ha subido para darnos a conocer que allá en Nicaragua también la gente de Nicaragua también identifica que La Luz del Mundo es una secta, es una herejía que han estado pretendiendo ataladrar a familias enteras. Pero hoy, en esta maravillosa tarde, que Dios en su misericordia nos da el privilegio para estar en pie, notificamos si algún miembro tiene la dignidad de decirle a su encargado, hermano, por favor, dé la cara por nosotros. Las redes sociales están solicitando a un encargado, algún pastor, algún diácono. No hay nadie, solamente los hermanos, los miembros dan la cara y ya los han derribado, ya los han pisoteado, ya los han dejado en vergüenza. No hay ministro que se presente, que dé la cara, de testimonio de esa doctrina. Yo como ministro de Cristo, yo demando, yo pido, a ver, explícame, ¿dónde habla que la iglesia iba a ser oculta en el desierto por un tiempo y otro tiempo y la mitad de otro tiempo? Que ellos, La Luz del Mundo, multiplica esos tiempos y dice 1800 años, 1800 años sin luz, sin misericordia, sin gracia. O sea, toda la vida, señores, toda la vida después del sacrificio de Cristo hasta 1926. Yo les pregunto, yo demando si hay algún ministro que tenga la capacidad, que tenga que sea honorable, que tenga dignidad, de que pueda presentarse para contestar, para dar a conocer esa doctrina
que ataladra, que trastorna la luz del mundo con sede internacional en Guadalajara, México. ¿Habrá algún ministro? Miembros no, señores. Ya he hablado con muchos miembros y no tienen la capacidad, no la tienen. Es que el miembro solamente está repitiendo sin saber el contexto, sin saber fundamentos, sin saber Biblia, teología, etimología, sin saber. Ellos solamente repiten lo que les han ataladrado los ministros de la luz del mundo. Por ello, hoy demando, estamos presentando la invitación a un ministro de la luz del mundo que pueda subir con respeto, sin tratar de difamar, porque el miembro, al no poder dar respuesta con la Biblia, empieza el miembro de la luz del mundo a calumniar, a difamar. La última vez, hace como una semana, la última vez que hablé con un miembro, como no pudo responderme, y miren, le voy a dar a conocer la pregunta que le hice. Este miembro estaba diciendo que la oración más importante delante de Dios es la oración de 5 de la mañana. Ir al templo de la luz del mundo a las 5 de la mañana era la oración más importante, que tiene más valor delante de Dios, según él. Tu servidor le preguntó tu servidor a ese miembro: Señor, buenas noches, así literal como usted lo escucha. Señor, buenas noches. Le estoy escuchando lo que usted está hablando, predicando, diciendo que orar a las 5 de la mañana dentro de un templo era la oración más importante delante de Dios. Yo soy ministro, pastor evangélico, apologista. Defiendo la doctrina apostólica del primer siglo y la enseñanza de Jesucristo y los grandes profetas. Quiero preguntarle, ¿me puede dar usted un texto bíblico donde habla de lo que usted está afirmando? Le pregunto, ¿me da un texto bíblico? ¿Me dice cuándo el apóstol Juan, Jesucristo o algún profeta manifestó diciendo que a las 5 de la mañana era la oración más perfecta delante de Dios? Le preguntaba yo a este hombre. Dije, bueno, si me convence, pues voy a procurar todos los días a las 5 de la mañana estar en pie para orar. Señores, ¿saben cuál fue la respuesta de este miembro de la luz del mundo? Difamarme, decirme que yo estaba ebrio, decirme que yo era un borracho. La persona estaba en otro país, no me conoce. ¿Qué le quiero decir con esto? Que al momento que el miembro no tiene textos bíblicos para afirmar su ideología, empieza a atacarte con calumnias y mentiras, difamación. Yo esperaba mínimo, dije, ahorita me va a decir un salmo donde dice, de madrugada me presentaré delante de ti. O me va a dar un texto bíblico donde Jesús pasó la noche. Dije, no, pensé, pues me va a refutar con un texto bíblico. No, señores, no, acuden a la calumnia, acuden a la difamación. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad, no tienen conocimiento de esa doctrina que les ataladró la secta La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México. El miembro no tiene la capacidad de poder confirmar con la enseñanza de Cristo, con la enseñanza de los apóstoles, lo que ellos afirman. Decir que es una doctrina revelada a su santo
hombre ídolo que está hoy en la cárcel. Por ello, señores, y no es la primera vez, no podría ni contar con mis dedos cuántas veces me han difamado los miembros por no tener la capacidad de contestar con la escritura. Hay que ir a la pregunta, dice, hay que ir a preguntar a Nazón, a la cárcel donde está por ser angelito. Exactamente, Señor. Ese es otro tema tremendo, Señor. Otro tema tan tremendo que ni las autoridades, nadie, señores, ha podido, nadie hasta este día, nadie ha podido mostrar lo contrario. Víctimas, videos, llamadas, mensajes, todo un paquete de pruebas donde el líder Nazón Joaquín García cometió adulterio y fornicación. Nadie ha podido comprobar lo contrario. Nadie, señor. Todo un paquete de delitos del líder La Luz del Mundo. ¿Quién va a comprobar lo contrario? ¿Cómo? Con decir, es que el sello de su apostolado soy yo. Por favor, repetir textos bíblicos, decir, yo soy el sello de su apostolado. Esa es la prueba de la inocencia del líder La Luz del Mundo. Decir que está haciendo una ciudad, decir que está haciendo una escuela, ese es trabajo de un presidente municipal. Respetaríamos, no había tema que hablar si Nazón Joaquín García se hubiera presentado como el presidente de la colonia Hermosa Provincia en Guadalajara, México. Bueno, Dios que lo ayude, pero al manifestar que ese hombre es apóstol de Jesucristo, primeramente nosotros los ministros que creemos en una verdad, en una doctrina legítima, primeramente nosotros demandamos, pedimos, suplicamos que nos demuestre lo que afirma ese hombre llamado Nazón Joaquín García. Nosotros los cristianos, los verdaderos evangélicos cristianos, tenemos un razonamiento tan sano, tan perfecto, porque nuestro ejemplo, óigalo bien, el ejemplo del cristiano fueron grandes, auténticos apóstoles del primer siglo. Tenemos nosotros las características, tenemos nosotros la capacidad de demostrar quiénes son, cómo son los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Tenemos la capacidad. Simplemente, señores, al recordar cuando Pedro, cuando Juan, cuando los apóstoles caminaban en aquellas ciudades donde predicaban, nos dice la Escritura que las familias, ciudades vecinas, estaban informadas que los apóstoles andaban en Capernaum, andaban en Jerusalén, los apóstoles andaban en Tarso, en Cesarea, iban todas las ciudades vecinas con sus enfermos para que la sombra de un apóstol de Jesucristo les diese y fueran abarcados en la misericordia de Dios y tuviesen aquel milagro, sanidad. Nos habla la Biblia. ¿O estoy mintiendo, señores? Vamos a caer en el trastorno psicológico de pensar que la Biblia no habla verdad. Tenemos un testamento, un documento
sellado por el Espíritu Santo, que nos habla de los misterios y las verdades eternas, características de un verdadero apóstol. Maravilloso, señores, maravilloso. Ahora demandamos a un ministro que habla y sustenta decir que en su organización hay apóstol de Jesucristo. Hoy le demandamos: preséntate, da a conocer aquello que atestigua. Pero no, señores, ellos andan como el pepenadero. ¿Saben qué es un pepenadero? Andan donde hay mucho desecho, donde hay mucha basura. Andan buscando por ahí a una persona que nunca ha leído la Biblia, a una persona que no sabe nada, que no sabe que el líder de la luz del mundo se le comprobó pedofilia, que no tiene información, que ha vivido en una desinformación toda su vida. A esas personas buscan los ministros, los miembros de la luz del mundo. Pero cuando encuentran, señores, cuando encuentran o se topan con un verdadero ministro, tienen miedo, señores. Por ahí hay varios canales en TikTok, en YouTube. Cuando escuchan o pongo un mensaje diciéndoles, pidiéndole alguna respuesta, y ellos identifican: aquí está el ministro, .97 Radio Sarepta, bloquéelo. Esa es la actitud, señores, de la secta La Luz del Mundo, los ministros, todos aquellos que se presentan como parte de esa organización. Aquí está Radio Sarepta. Tienen, señores, tienen un terror, tienen un temor, señores, y entre ellos los que aquí los encuentras día y noche diciendo mentiras, hablando y diciendo que el líder de la secta Nazón Joaquín García es honorable. Por allá anda uno que se llama Carlos Torres, Luis Castro el honorable. El temas bíblicos de la secta La Luz, miedo, señores, tiemblan. ¿Por qué será, señores? Porque, reitero, ellos buscan gente que no ha estudiado la Biblia. Y díganle, ustedes que me están escuchando, cuando escuchen un programa de los de la secta La Luz del Mundo, menciónenle por qué no hablan con el ministro, pastor, evangelista Timoteo. ¿Por qué le tienen temor? ¿Por qué no platican con él? Él demanda doctrina, es lo único, señores. Lo que pedimos, doctrina. Es lo único que demandamos. Dame a conocer de dónde sacaste esa ideología que la iglesia de Jesucristo, el Espíritu Santo, el Evangelio, la doctrina iba a estar oculta durante 18 siglos. Óigalo bien, porque es una de sus doctrinas fundamentales, decir la restauración de la iglesia primitiva. Una total herejía, señores. Yo pregunto, así, señores, declaro, así directo, les pregunto: a ver, mi amigo, dame a conocer esa ideología, esa doctrina de que la iglesia iba a estar por más de 1700 años oculta en el desierto. Háblame de ello. Señores, tiemblan, así como usted lo oye, tiemblan literalmente. No pueden contestar. Pero si está con ellos una persona que no tiene información, que no
ejerce un ministerio, no, se suelta de que en 1926 Dios se acordó. Dios tuvo memoria de una humanidad y allá estaba acostado en un catre, en una casita de madera. Allí se encontraba el hermano Eusebio Joaquín. Y en aquel humilde techo estaba un hoyo donde se podía mirar el cielo. De repente, Eusebio Joaquín vio que las estrellas se formaron, y las estrellas formaron una mano y un dedo índice y le apuntó a nuestro hermano Eusebio Joaquín y le dijo: las estrellas se formaron, tu nombre será notorio y serás de bendición. Aquellos que te dieran diezmos, aquellos que te donaran el 10% de todas sus ganancias, van a ser benditos. Y aquellos que no te dieran una moneda serán malditos. Doctrinas, señores, de la luz del mundo. Doctrinas inventadas. Esto es, señores, lo que el ministro, pastor, evangelista Timoteo, más conocido en las redes sociales de TikTok, ministro.97, demanda. A ver, ministro, dígame usted de dónde, cómo sacó usted esa doctrina. ¿Dónde nos habla el profeta Jeremías, Ezequiel? ¿Quién? El apóstol Pablo. ¿Dónde Jesucristo prometió que iba a enviar apóstoles cada siglo, cada 80 años? De acuerdo al Espíritu de Dios, Salmo 90 nos dice: porque la edad, los días de nuestra edad, de acuerdo a lo que nos habla el Salmo 90 Salmo 90 dice: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en lo más robusto son 80. Sabiendo el Espíritu de Dios que el hombre es mortal, porque a Jesucristo se le olvidó que la iglesia iba a ocupar cada 80 años un apóstol. ¿Por qué no nos habló Jesús de nuevos apóstoles, sino lo contrario, que iban a venir falsos apóstoles? ¿Por qué ningún apóstol dijo que iba a haber nuevos apóstoles? Mentira, señores, sino todo lo contrario. Pablo notificó a los corintios y a la iglesia en general que el último, como un abortivo. Pablo, señores, esta es la verdad del Evangelio de Cristo, señores. El Evangelio de Cristo es tan delicado que no podemos agregarle ni quitarle, señores. Aún Pablo le escribió a los Gálatas diciendo: si un ángel del cielo o alguno de nosotros os predica un evangelio diferente, sea maldito. Está bajo condenación aquellos que adulteren, que agreguen doctrinas, enseñanzas, normas al evangelio, a la doctrina de Cristo. Pablo le escribió al ministro Timoteo, nos habla del capítulo 6, versículo 3. Dice Pablo: si alguno, Timoteo, si te topas, ministro, pastor, si te topas, miembro, iglesia del Señor, si te topas con una persona que no está conforme con lo que Cristo ha hecho, con la doctrina de Cristo y 12 apóstoles, decláralo como un loco que está en deliria, una persona que tiene un trastorno psicológico, aquellos que no se conforman
con la palabra de Cristo y los apóstoles del primer siglo. Damas y caballeros, hoy damos la notificación: si hay algún ministro de la luz del mundo que tenga la facultad, que tenga la valentía de podernos comprobar a la luz de las Escrituras esa doctrina que ellos están hay algún ministro. Supuestamente las mentiras de los miembros dicen ser 10 millones. Habrá uno de 10 millones, uno que pueda tener la valentía como Esteban, como Felipe, lleno del Espíritu Santo, que pueda hablar y decir: nuestra doctrina de la Iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, es sustentada por los grandes apóstoles y profetas, porque en el libro de Judas o en Juan o Jesús dijo. ¿Habrá algunos, señores? ¿O solamente toda esa herejía, doctrina torcida, la sustentan en fábulas? Damas y caballeros, hoy ministro Timoteo, pastor evangelista, apologista, demanda a algún ministro, miembros no. Ya derribé como a 50 miembros, así como usted lo oye. Ya platiqué muchos con ellos y no tienen la facultad, no tienen la capacidad de poder mostrar lo que es esa doctrina que les han dado los Joaquines. Y podemos hablar muchos temas, señores. El día de ayer tenía un programa de radio. El día de ayer tenía un programa de radio. Estábamos dando a conocer, señores, la misericordia de Dios. Estábamos dando a conocer cómo es que la organización La Luz del Mundo atestigua que la misericordia de Dios depende de su líder. Óigalo bien. Según ellos, si no hubiesen nacido su líder, que hoy cumple una condena en Chino, California, por pecados abominables, si él no hubiese nacido, no hubiese Santa Cena, no hubiese predicadores, no existiera salvación, vida eterna. Pero como hoy está Nazón Joaquín García en la casa del Chino, California, vivo, ellos proclaman que hay salvación. De esta manera, señores, estamos identificando cada punto de doctrina de la luz del mundo que es una mentira, es un engaño. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, aquella corona de espinas, aquel maltrato, aquellos látigos, aquel daño corporal que sufrió aquel joven llamado Jesús, fue para que el hombre tenga acceso a la vida eterna. Pero han llegado en este último siglo, se ha explotado, señor. Fíjense, ni en el siglo XV, ni en el siglo XVI, ni en el siglo XIV, ni en el siglo X, menos en el siglo III, IV, nunca había caído el hombre en esta locura de estar con esa fantasía de nuevos apóstoles. Pero después del siglo XVIII
en 1810, 1900, explotó esa herejía de nuevos apóstoles. Empezó José Smith, que el Ángel Morón le había llamado, y empezaron la revolución de nuevos apóstoles. Es más, ni Roma católica se atrevió a estar ataladrando nuevos apóstoles, el título de apóstol. Ellos identifican al Papa Mayor, obispos. Hay una locura, señores, hay un trastorno hoy en la actualidad para engañar, para fundar un imperio hablando de apóstoles nuevos. Sin embargo, los apóstoles de Jesucristo fueron escogidos directamente por Cristo para una misión. Fueron escogidos exclusivamente, señores, para fundamentar la iglesia, ¿sí? Para dar a conocer la doctrina, las normas. Para ello fueron escogidos 12 apóstoles por el mismo Cristo. El último, habla Pablo a los Corintios, como un abortivo, del cual no soy digno, decía Pablo, de ser llamado apóstol. El bautismo, la Santa Cena, el vivir en santidad, el vivir en el Espíritu, el sello del Espíritu Santo, los dones, la oración, el clamor, todo, señores, todo, 100%, todo lo enseñaron completamente los apóstoles del primer siglo. Y quedó escrito para testimonio a todas las naciones, a toda alma, que el poder del Espíritu Santo vaya a conquistar por medio de la predicación de un obrero, pastor, evangelista, maestro. El Espíritu Santo iba a ser y está haciendo la obra de llevarte a Dios por medio de Jesucristo. Qué maravillosa verdad, Señor. Sin necesidad de hablar mentiras, de agregarle a la Escritura, adulterar el Evangelio de Cristo. Adulterar, señores, es, por ejemplo, usted tiene un cuaderno, un libro que usted ha hecho, platicando alguna historia personal, y yo agarro ese cuaderno y le apunto en los últimos renglones, le apunto que después usted viajó a tal ciudad, y eso es adulterar, agregar. La Luz del Mundo, con sede internacional en Guadalajara, México, ha adulterado el Evangelio de Cristo, ha inventado, le ha agregado, ha adulterado ese Evangelio, lo ha trastornado para engañar a familia. Damas y caballeros, hace un momento un amigo de Nicaragua, un hermano de Nicaragua, quiso participar, conectarse, subió para darnos testimonio que en Nicaragua también identifican a la Luz del Mundo como una secta malévola. Sí, señores, hay una doctrina tan torcida en la Luz del Mundo que inventó Samuel y Nazón. Habla de incondicionales, de jóvenes, personas
que firman un papel en blanco donde se comprometen un pacto con los Joaquines de no poner condición de nada, que están a disposición de los Joaquines a voluntad de él. Si el señor Joaquín Nazón le dice: a ver, Francisco, yo soy siervo de Dios, apóstol de Jesucristo, te ordeno, Francisco, tú que has firmado la carta de incondicional, te ordeno que te cases con aquella hermana de 70 años, Francisco tiene 20. Como firmó la carta de incondicional, él tiene que obedecer a ciegas. ¡Qué tremenda doctrina, señores! ¡Qué tremendo! Dice aquí nuestro amigo Muse, dice: ya no celebran la muerte de Cristo, sino el nacimiento de Nazón. Tremendo, esta doctrina, señores. Por ello, tu servidor como ministro, pastor, evangelista, estamos dando a conocer, señores, que la luz del mundo tiene una doctrina tan mediocre, tan torcida. No hay ministro, señor, así como usted lo oye, no hay ministro facultado para negarlo. Aquí estoy, señores. Hay un ministro que se involucra mucho en las redes sociales de nombre Emerson Ayón. Ya lo cité varias veces. Tiene miedo, señores. Pero si anda haciendo estampitas, anda haciendo libritos, dándose a conocer como un hombre estudioso, haciendo libros. ¡Qué vergüenza! De que a esa persona le esté demandando un ministro: a ver, háblame de tus libros, háblame de tu doctrina. Tiene miedo, señores. Así como usted lo está escuchando, tiene miedo. ¿Por qué? Porque esa doctrina que predica la secta La Luz del Mundo es una doctrina inventada en 1926. No es la doctrina de Cristo. No es la doctrina de los auténticos apóstoles del primer siglo. No. Son doctrinas inventadas. Le han trastornado a las familias. Que si tienes un jovencito, una señorita virgen, bonita, puedes donarla para el servicio del líder, que le llaman doncella. ¡Qué tremendo, señores! ¡Qué tremenda herejía! ¡Qué doctrina tan más diabólica! Yo tengo una hija de 9 años. Imagínate si viniera un pastor de La Luz del Mundo como Carlos Montemayor, como Benjamín García, como Rigoberto Mata, venga y me diga: la paz del Señor, hermano. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea abundante con su familia. Heme aquí, hermano. Los saludo con la paz de Jesucristo y autoridad de un apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón Joaquín García. Hermano, hoy hemos sido informados que usted tiene una hija hermosa, virgen. Venimos con la autoridad del apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Nazón García, suplicando, pidiendo el donativo, la ofrenda de su hija para el servicio en la Casa Real
al servicio del gran siervo honorable apóstol de Jesucristo. Familia Rosales, ¿quiere usted tener el privilegio, tener la grande bendición suprema de que su hija sirva a nuestro hermano Nazón en la casa real? ¡Qué tremenda doctrina, señores! Así como me has escuchado, así se presentan los ministros de la luz del mundo a reclutar menores para la secta, para el líder. Y no voy a, por respeto, señores, a esta frecuencia digital, no voy a detallar el adoctrinamiento de las pequeñas que los ministros se llevan a la casa real. Empiezan, señores, hay un texto bíblico donde habla que cuando el rey David, oiganlo bien, señores, esto es lo que estamos informando a las familias de México, Nicaragua, El Salvador, porque por ahí andan esta gente trastornada llevando ese evangelio adulterado de los Joaquines. Una vez cediendo la familia Rosales a donar a aquella pequeña de 8, 13, 15 años al servicio de la Casa Real, hay un grupo, uno de los grupos más cercanos al líder, que adoctrinan a las pequeñas y a los jovencitos, porque esta invitación para doncellas, para doncellos de la luz del mundo, no solamente es para niñas, también pequeños, señores. Una doctrina tremenda, señores, tan diabólica, pero la gente no sabe, señores, no sabe la gente. Se presentan aquella gente controlada a los hogares, fíjese, llegan así: la paz de Cristo sea en este hogar. Hemos venido a este hogar por la autoridad de un grande apóstol de Jesucristo llamado Nazón, deseando que la paz de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine en ustedes. Y se quedan allá aquellos hogares, aquellas familias que fueron a tocarles la puerta y se quedan sorprendidos. Ah, caray, ¿quiénes son estos? Buenas tardes, señora. ¿Nos podría regalar 5 minutos? Traemos la información del Evangelio de Cristo por autorización de un apóstol. ¿Sabe usted qué es un apóstol? Y luego empieza aquella mujer o aquel señor que está descuidado, que no tiene la información. Dice, no, ¿qué significa un apóstol? O ver, no sé. Mire, Dios se acordó de la humanidad. Envió a la tierra un santo apóstol de Jesucristo para darles a conocer las buenas nuevas. Porque dice en el libro de Romanos, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Hoy nosotros hemos sido enviados por un apóstol de Jesucristo llamado Nazón Joaquín García. ¿Sabía usted que nadie puede predicar si no fuere enviado? Y empiezan de esa manera a cautivar, a trastornar a familias. Estoy hablando del grupo más lejano, señores. Ya una vez el grupo el más lejano, a los que traen ahí para vender tamales, vender pan, traerlo en las calles cantando, pidiendo limosna, vendiendo flores, ese grupo cuarto.
Luego, ya una vez atrapada por el grupo 4, va acercando a aquella familia atrapada, la acercan al grupo 3, que viene siendo el cuerpo ministerial. Mire, en nosotros hay un orden establecido. Mira, aquí en Efesios dice que Dios primeramente puso apóstoles. Por ello en nuestra iglesia hay apóstoles. Y los apóstoles ponen, mire, aquí en Tito dice que el apóstol Pablo mandó a Tito a establecer ministros. Se fijan, se dan cuenta el orden divino, todo torcido, pero así están ataladrando, engañando el grupo 4 para acercar a aquellas familias atrapadas, nuevas. Ya el grupo 4 de la luz del mundo, que son los que venden tamales, los que hacen templo, los que venden pan, los que repiten lo que el grupo 3 le enseña. El grupo 3 es el cuerpo de ministros. El grupo 3, el cuerpo de ministros ataladra una ideología al grupo 4. Por ello les digo, yo ya no quiero hablar con miembros, no saben nada. Solamente saben lo que el grupo 3, que es el cuerpo ministerial, les ha taladrado. Por ello, este pastor, evangelista, ministro de Jesucristo, demanda hablar con un ministro. Hace como 20, 30 años dialogué, interactué con Carlos Montemayor. Sí, yo tengo mucho conocimiento tocante la secta La Luz del Mundo. Los conozco. Por ello me tienen miedo, señores. Dios en su gracia, Dios en su misericordia. Yo no quería nada de esto, pero Dios me hizo caminar por calles de valle de sombra y de muerte. Conocí a la secta La Luz del Mundo. Carlos Montemayor, Besalé, Rigoberto Mata, muchos ministros de la misma. Yo pregunto, yo demando un ministro de Jesucristo a la luz del público, para que la gente se dé cuenta que esa doctrina de la luz del mundo es un fraude, es un engaño. ¿Habrá algún ministro? No lo hay. Tengo todo el año demandando un ministro, solamente miembros, y llega el miembro y al ver que no puede refutarme, me empieza a calumniar, me empieza a ofender. Yo no necesito levantar calumnias. Hablar que el señor Nazón Joaquín García está en la cárcel no es una calumnia. Las autoridades lo han declarado como un criminal. ¿Será calumnia? No, señores. Por ello, demando a un ministro de la luz del mundo que pueda hablarme, explicarme de dónde sale esa doctrina. Y ¿sabes qué, mi amigo? Nunca se van a presentar. Yo estoy casi seguro, nunca se va a presentar un ministro de la luz del mundo. ¿Por qué? No tiene fundamento bíblico la doctrina que está taladrando a aquella gente que no tiene información. Nunca. No se van a presentar. No tienen facultad para hablar con un ministro. Si van a ir a hablar, si van a hablar con aquel ignorante que no tiene información, pero con un verdadero ministro no se presentan, señores. Estamos hablando del grupo 4 de la secta La Luz del Mundo. La gente no tiene la información cómo trabaja la secta La Luz del Mundo. No tiene la información. Por ello, es ex ministro. Déjeme decirle que fui ex ministro de La Luz del Mundo. Déjeme notificarle el por qué conozco, por qué sé tantas
herejías de la luz del mundo porque lo viví en carne propia. Reitero, yo no quería, señores, no, sí, así como usted lo oye, yo no quería, pero Dios en su santa misericordia tenía un plan, señores. Nunca pensé que en el 2025 iba a estar dando testimonio, y no porque me lo contaron, y no porque leí un libro, y no porque miré HBO, no, porque lo viví. Llevado por Carlos Montemayor a Guadalajara, México. Fui presentado personalmente con el señor Samuel Joaquín Flores. Sé lo que te estoy hablando. Existe dentro de la organización La Luz del Mundo cuatro grupos. Uno, reitero, señores, el primer grupo que te voy a identificar son aquellos que andan vendiendo tamales, que andan vendiendo pan, que andan vendiendo flores, que andan vendiendo comida, que andan en las casas tocando. Somos la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Somos enviados por un apóstol de Jesucristo, hoy en la cárcel injustamente. Ese es el grupo 4 que hace ese trabajo. Es la función de ese grupo 4 que anda haciendo templos, tocando puerta, buscando al compañero de fábrica, a la vecina, al compañero de trabajo, ataladrándole el fraude, la mentira, el engaño. Ese es el grupo 4 de La Luz del Mundo. Dentro de la organización, dentro de la secta existen 4 grupos. Grupo número 4, lo estoy identificando. Vamos al grupo número 3. Ponga atención, señores, para que conozca en realidad lo que es la secta La Luz del Mundo. Grupo número 3 está conformado por albañiles, carpinteros, pandilleros, drogaditos, gente que sacaron de la AAA, que el señor Nazón, el señor Samuel los tituló como pastores. Tremendo, señores, tremenda ideología de la luz del mundo. Te invitamos a nuestra próxima programación. Estaremos transmitiendo en vivo. Vamos a continuar identificando los otros 2 grupos. Bueno, voy a ampliarlo del grupo 3, de aquellos gente sin estudio, sin ninguna preparación teológica, de etimología, sin ninguna preparación. El líder que hoy cumple una condena en Chino, California, los tituló como pastores, diáconos encargados y obreros y doctores y maestros. Bueno, yo, ¿qué tantos títulos regala Nazón? Ese es el grupo 3, señores. El grupo 3 que se encarga de ataladrar la herejía inventada por los Joaquines a la gente del grupo 4. Por ello, cuando les preguntas algo ya a la luz de la escritura, de acuerdo a la etimología, de acuerdo a la teología, de acuerdo a la doctrina apostólica, de acuerdo a la divinidad de Cristo, ya hablando ya profundamente de la Biblia, se quedan con la boca abierta el miembro. ¿Sí? Se queda con la boca abierta.
En la próxima programación voy a hablar del grupo 3. El grupo 2, señores, son aquella gente que es escolta, que cuida a la familia Joaquín. El grupo 3 son aquellos